Luis Alcántara, él es investigador de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, que ha hecho, en el caso de Lambayeque, y no solo Lambayeque, la advertencia sobre una serie de riesgos que hay ante la inminencia del fenómeno del Niño. Y por supuesto han concluido las medidas que deberían tomarse. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Nicolás. Saludos cordiales de mi presidente Henry Luna del INGEMET y de nuestro director Jerzy Mariño del área de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. Ustedes han hecho, ingeniero, una evaluación y han encontrado 172 zonas críticas. ¿Esto se refiere solo a Lambayeque o es en general a toda la zona norte del país? No, esto es solo en Lambayeque. Tenemos el informe ya publicado, ese informe es de acceso público. Hace pocos días ya se publicó de Tumbes y dentro de poco se van a exponer Piura, Ancash, La Libertad y Lima. 6 departamentos que el CENEPRED mencionó que iban a ser los más afectados. Nosotros como INGEMET hemos desplegado nuestras brigadas para evaluarlos. 172 solo en Lambayeque. 172 zonas críticas. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes definen una zona crítica, ¿qué es lo que están diciendo? Sí, correcto. Lo que queremos decir es que la fenomenología, el territorio del Perú es bien adverso ante el asentamiento de los humanos y sus actividades. Sin embargo, en estos puntos en especial es en donde ya hay viviendas asentadas. Hemos descartado, hay más de 800 peligros en el departamento de Lambayeque. Sin embargo, 172 es en especial cuidado porque ya hay viviendas expuestas. También hay otros sectores muy expuestos ante vías, ante cultivos, etcétera. Pero estos 172 hay pueblos, hay centros poblados, hay población expuesta. Ahora, ¿esto qué significa cuando ustedes dicen hay estos 172? Estoy viendo que ustedes hablan de flujo de detritos, de inundación fluvial, inundación pluvial, caída de rocas, erosión fluvial, deslizamiento rotacional. Es decir, lo que ustedes están describiendo es todos los impactos que se podría tener en el caso de que se produzcan lluvias intensas. ¿No es así? Sí, estimado. Lo que pasa es que los peligros, yo siempre digo que nosotros, los ingenieros geólogos, evaluadores de peligros, somos como los médicos. El médico te evalúa tus síntomas y concluye una enfermedad. En este caso, los peligros tienen una tipología. Aquí, los principales de Lambayeque son 6, como ya los mencionó. Yo consideraría el más peligroso, por ejemplo, de todos estos, erosión fluvial. Erosión fluvial tenemos en los principales ríos de Lambayeque, Saña, Reque, el Motupe. En estos casos, por ejemplo, el río, digamos, tiene una dinámica que va erosionando los costados. A veces la población piensa que el río es constante, pero en 20 años, en 30 años cambia ese curso. Lo hemos visto en campo, en este último año con el ciclón Yaku, por ejemplo, el río Reque se ha comido varias hectáreas, cientos de hectáreas, en donde había cultivos, donde había población asentada. Eso es erosión fluvial. Por ejemplo, tenemos otro caso de caída de rocas. En Motupe, ¿quién no conoce el Cerro Chapón en donde van en peregrinación? Sin embargo, toda esta población está asentada debajo de una ladera bien empinada, en donde estas caídas de roca se puede desencadenar por las lluvias intensas. Hemos preguntado a la población si está capacitada para saber a dónde va a evacuar y no lo sabe. Cada uno de estos peligros tiene su terminología y medidas de atacar. Por ejemplo, la caída de rocas es fácilmente atacable desquinchando estos bloques sueltos. Sin embargo, esas son recomendaciones que estamos planteando a la población. Otro peligro constante, por ejemplo, son flujos de detritos, que la población normalmente lo conoce como huaicos. Esto es bien complicado en esta zona. ¿Por qué? Porque Lambayeque y toda la zona norte del Perú es árida, no tiene vegetación que sostenga a los suelos que se erosionan en la época de sequía. Entonces se erosiona, vienen las lluvias, lo lava todo esto, las arenas, los bloques, y pues eso se baja como un huaico que afecta tanto a las viviendas como a las vías, etcétera. Por este mismo tema, como les menciono, de las características de que es árida la zona y no hay vegetación que sostenga esta erosión. Pero, a ver, ingeniero, lo que nos están diciendo es que ustedes han logrado establecer con rigurosidad científica todos los riesgos que hay y todas las implicancias que esto podría tener, pero esto, digamos, como usted dice,
comparando con la labor médica, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo un diagnóstico, pero en función de esto hay que tomar acciones. O sea, la idea es que todo este trabajo que ustedes hacen sirva para enfrentar la situación. Y la pregunta es, ¿les están haciendo caso, ingeniero, a las advertencias que ustedes están haciendo? Muy buena pregunta, estimado Nicolás. Lo que pasa es que el INGEMET ya viene publicando informes de peligros, en este caso Lambayeque, desde el 2009, el 2010, en el 2017. Hemos ido a campo a verificar estos puntos en donde ya se recomendó como INGEMET medidas para la mitigación de los peligros. Sin embargo, hemos comprobado el nulo o el poco cumplimiento de estas normas. Por ejemplo, se ha recomendado con anterioridad el reasentamiento poblacional de pueblos expuestos. No se ha hecho nada. Se ha recomendado reforzar las defensas ribereñas. No se ha hecho. Por ejemplo, hemos evidenciado en campo que para defensa ribereña, para proteger a la población del río, ¿qué se ha hecho? Simplemente se ha acumulado la tierra a modo de terraplén. Nosotros sabemos que cuando venga el agua, con los miles de litros que va a venir, eso lo va a lavar. Entonces nosotros estamos recomendando que se haga enrocado. Se ha visto también que se está haciendo, por ejemplo, geosacos. Eso todavía está por evaluarse, porque ahí no hay roca, eso es cierto, no hay dónde sacar roca para proteger estas defensas ribereñas. Pero vamos a ver si es que estos geosacos que han puesto sirven como contención, y eso sería una buena alternativa. Pero como ya le menciono, nosotros como INGEMET, Integridad Técnico-Científica, somos un sistema, el sistema del SINAGER. Nosotros brindamos las recomendaciones. ¿Quiénes lo cumplen? Pues son los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional. Las recomendaciones están dadas con años y estas suman. Los 172 puntos tienen descritos cuáles son las recomendaciones que se deben cumplir. Ahora, hay un asunto que en realidad no tiene que ver ya con la responsabilidad de ustedes, ¿no es cierto? Que es resolver el problema desde el origen. Cuando se ha hablado, por ejemplo, del almacenamiento del agua en el origen, la canalización desde el origen o la forestación, ¿no? O sea, todas las medidas que pueden tomarse para, digamos, disminuir el impacto de las lluvias intensas, ¿no? Para empezar almacenando el agua, ¿no? Que después se va a necesitar para los días o los meses de que ¿no? De ausencia de agua, ausencia de lluvias. Pero... Exacto. Sí, lo que quería mencionar en esa parte es que a veces tenemos una imagen mala del agua. El agua nos va a causar tantas desgracias. Sin embargo, hay que también tenerlo en cuenta de que Lambayeque tiene varios trasvases de la región de Cajamarca, por ejemplo, y tiene agua durante todo el año para cultivos. Acá esta población de Lambayeque no depende de la minería, de extracción de petróleo, etcétera. Con la agricultura que tienen es suficiente. Sin embargo, hay eventos extremos que vienen cada 20, 30 años que no se pueden controlar. Pero como le menciono, no hay que tomarlo como un enemigo al agua, sino hay que saber cómo utilizarlo, saber en dónde asentarse. Estos peligros son tratables. No hemos visto sectores que hayan sido totalmente desfavorables, pero se deben tomar algunas recomendaciones. Lo más básico, capacitar a la población, al menos que sepan a dónde evacuar en caso de que se salga el río, por ejemplo, ¿no? Esos no se requiere más dinero que irse a la población y capacitarles, medidas no estructurales. Claro, claro. Ahora, el tema de la reasentación de poblaciones es un asunto con respecto al que ustedes han estado llamando la atención hace mucho tiempo, y no solo ustedes, ¿no? Pero lamentablemente no se toman las decisiones y los asentamientos son cada vez mayores, ¿no? Donde hace 4 o 5 años había 500, ahora hay 1000, ¿no? Entonces se convierte en más complejo el tema social de cómo resolver lo de los reasentamientos, ¿no? Esa es una buena pregunta, estimado. ¿Por qué? Porque la demografía de nuestro país está en aumento. En otros países, quizás en Europa, la población está bajando, pero aquí en el Perú tenemos todavía 2, 3, 4, 5 hijos cada familia, y esa familia en algún momento va a querer hacer su propio hogar. Y lamentablemente, si no explicamos a la población cuáles son las zonas seguras donde debe hacer su casa, pues lo va a continuar haciendo en donde más le conviene, que en este caso son cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque el río trae el agua para sus cultivos, para su ganado, para su subsistir. Entonces nosotros tenemos que sumar esfuerzos en explicar a la población estos informes, y muchas gracias a usted como ha tomado la posta y darnos este momento para explicar este informe, porque si no, estos informes se quedan en un rincón de la autoridad y no cumplen su objetivo de llegar a la población y explicar a la población. Nosotros también, como INGEMET, estamos dispuestos
mediante cualquier oficio, tanto la población como autoridades, que nos pidan explicar, ir a la zona o también evaluar otros nuevos puntos que ellos crean convenientes. Nosotros, como entidad técnico-científica, no cobramos nada por estos informes. No es que el ingeniero vaya a pedir esto o lo otro. Nosotros tenemos la atribución como entidad de evaluación de peligros, ir a cada punto que nos lo requieran para evaluar o para explicar estos informes. Claro. Yo le agradezco mucho, ingeniero, por atendernos. Elvis Alcántara, vocero de Ingemet, ha estado con nosotros.